¿Se ubicó entonces donde estamos, muchachos? Estamos en este hueco de acá, estamos al lado izquierdo, ¿sí? Así que bueno, región supraclavicular. Hacia medial es la región infraioidea, o sea, del esternocleido. Si nos vamos a medial, es la región infraioidea. Del esternocleido, si nos vamos a lateral, o sea, hacia el hombro, es la región supraclavicular. Una pregunta, Lauro. Dime. Entonces la laringe sería de la aponeurosis cervical media, ¿no? Un componente. En realidad, la laringe sí, si bien la incluimos dentro de la región infraioidea, después cuando vean la clase van a ver que no pertenece estrictamente porque no está metida en la aponeurosis, pero sí, si la tuviéramos que ubicar, pertenece a la región infraioidea. O sea, es la Dale, región gracias. central. No, no, Gracias. pero no está metida en la aponeurosis. O sea, dentro de la organización del cuello, la laringe y la faringe, si la estudiáramos de nuevo, queda como por fuera de la organización. ¿Está? Dale. Bueno, buenazo. Entonces, región supraclavicular la definimos. Se ubica en la base del cuello. Se ubica en la base del cuello. Por encima de la clavícula. Lateral al esternocleidomastoideo. Y a la primera costilla. Lateral al esternocleidomastoideo. Y a la primera costilla. Tiene como contenido los músculos escalenos. Son tres cosas. Tiene como contenido músculos escalenos, que serían estos, este músculo, y allá atrás nos ponemos a disecar, tendría que aparecer el tercero. Son tres músculos en este orden así. El primero lo sacamos, el segundo lo sacamos, y el tercero lo sacamos, o sea, de adelante para atrás. Músculos escalenos, que son estos. Ahora los vamos a dar. El segundo componente son los vasos subclavios. Vasos subclavios, que ahora les vamos a dar también, que sería esta vena y esta arteria. Y el tercer componente, que sería esto que está acá, son tres troncos, son los troncos primarios del plexo braquial. ¿Se dan cuenta que estén ahí los troncos? Los troncos primarios, cuando los estudiamos en locomotor, dijimos que se ubican en el cuello, a los lados al ladito de la columna, porque es cuando los nervios salen de la columna, ¿sí? Forman tres troncos que se llaman primarios, que se meten para adentro de la axila.
Estos son los troncos primarios. Tronco primario inferior, tronco primario medio, tronco primario superior. Bien. Bueno, músculos escalenos. Los troncos primarios se llaman superior, medio e inferior. Ah, sí, del plexo braquial. Bueno. Músculos escalenos. Esperen que voy a sosegar a la perra. Está infumable. No le voy a pegar igual. Y sí. Bueno, no hay caso. Bueno, músculos escalenos. Son 3 músculos prevertebrales. Son 3 músculos prevertebrales. Vinculan la columna cervical. 3 músculos prevertebrales. Vinculan la columna cervical con las costillas. Los inerva el plexo cervical profundo. Los inerva el plexo cervical profundo. Y la función de los 3 son flexores de cuello, o sea, flexionan la cabeza, son flexores de cuello. Y son inspiradores accesorios. Flexores de cuello, por un lado, y además son inspiradores accesorios. ¿Qué quiere decir que sean inspiradores, Álvaro? Inspiración es la fase de la respiración que hace que nosotros absorbamos el aire, ¿sí? Cuando inspiramos, ahí yo estoy haciendo una inspiración profunda, ¿no? Pero en realidad en la inspiración hay un solo músculo que se contrae, que es el diafragma, que es un músculo que está acá, que lo vamos a ver al final del tórax. Se contrae, hace que las costillas se expandan y eso permite la entrada del aire. La contracción del diafragma genera que las costillas se expandan, varían las presiones con respecto a la atmósfera y hace que el aire ingrese. Eso es en condiciones normales. Si nosotros estamos fatigados, estamos corriendo, aumenta la necesidad de aire, entonces necesito otros músculos, además del diafragma, porque necesito expandir más o más veces la caja torácica. Y ahí utilizamos los músculos inspiradores accesorios, que normalmente no participan, pero cuando estamos fatigados o cuando estamos con un aumento de la necesidad de aire, utilizamos esos otros músculos que son inspiradores accesorios que hacen que más momentos
se expanda las costillas para que el aire entre más veces. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, estos músculos entonces son inspiradores accesorios, o sea que normalmente no los usamos. Nosotros el único músculo que usamos para inspirar es el diafragma. Bien. Inserciones. Las inserciones las vamos a hacer de los tres, porque en realidad ya no tengo más nada para decir de ellos, o sea, es un grupo de músculos, ¿entienden? Los tres van de la columna a las costillas, a los tres los inerva el plexo cervical, los tres son flexores de cuello o inspiradores accesorios, o sea que lo único que nos queda de cada uno separado sería definir las inserciones. La inserción proximal de los tres va a ser los cuerpos y las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Ahí sí. Dale. Bueno, entonces para los tres músculos la inserción proximal van a ser los cuerpos y las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Lo que tenemos que saber, esto nunca se preguntó, pero lo que tenemos que saber por las dudas es qué vértebras cervicales son para cada músculo. Entonces tenemos, sigo en la inserción proximal, es para el escaleno anterior, C3 a C6. Escaleno anterior es el músculo que está señalado con 5. Para el escaleno medio es C2 a C7. Y para el escaleno posterior es C4 a C6. ¿Sí? O sea que para todo sería el cuerpo y la apófisis transversa de estas vértebras cervicales. C3 a C6 si es el escaleno anterior, C2 a C7 si es el escaleno medio, C4 a C6 si es el escaleno posterior. Y la inserción distal tienen que ser las costillas, porque dijimos que estos músculos van hasta las costillas. La inserción distal son las costillas. Entonces tenemos uno, escaleno anterior, la del escaleno anterior es el tubérculo del Lisfrac, o tubérculo del escaleno anterior, que eso se ubica en la primera costilla. Tubérculo del Lisfrac, o del escaleno anterior, de la primera costilla. La primera costilla es bien chiquitita, ¿sí? Ahora después en el tórax se las muestro, porque es en el tórax donde damos las costillas, pero la primera costilla es bien chiquitita. En el cuerpo de la primera costilla hay un tubérculo, ni se ve esto, hay un tubérculo que se llama tubérculo del escaleno anterior, y ahí llega desde arriba el escaleno anterior y se inserta en ese tubérculo. ¿Se entiende?
El escaleno medio, que es el músculo que está señalado con 13, se inserta en el cuerpo de la primera costilla, pero no hay tubérculo, es en el cuerpo de la primera costilla. Y el escaleno posterior es en el cuerpo de la segunda costilla. Vamos, muchachos. Si tienen una primera costilla, traten de buscar el tuberculito, ¿no? No es algo que esperen ver, o sea, es algo que es como que tienen que pasarle el dedo a la primera costilla y sienten apenas una espinita que se levanta y sigue. No es algo visible. Esta es la primera costilla. Esta es la primera costilla. Acá justo no se ve porque lo tapa la clavícula, pero esta es la cabeza de la costilla. Este es el cuello. Todas las costillas son iguales. Tienen una cabeza, un cuello. Esto no lo anoten porque no es para dar ahora. Pero todas las costillas tienen lo mismo. Tienen una cabeza, un cuello, una tuberosidad que sale hacia allá atrás, una tuberosidad y un cuerpo. El cuerpo de la primera costilla es bien cortito, es bien chiquito. Si ustedes tocan la primera costilla y van por el borde interno, a esta altura más o menos que está abajo de la clavícula se va a levantar como un pequeño relieve, pero es apenas una saliente, ese es el tubérculo del Lisfranc. A esta altura más o menos. Siempre en el borde interno, por esta altura más o menos, se va a levantar como un tuberculito, una saliente, que es el tubérculo del Lisfranc. Queda claro, a esta altura lo tendrían que buscar. Si lo ven en un dibujo, si lo ven en si tienen la costilla mejor, tendría que estar a esta altura. ¿Sí? Esta es la segunda costilla, que es su cabeza, su cuello, su tuberosidad que va a salir para allá atrás, y el cuerpo. ¿Sí? Miren, esto que está de costado, esta es la primera costilla. ¿Ven? Esta es la cabeza de la primera costilla, el cuello de la primera costilla, la tuberosidad, que es como una saliente que sale hacia atrás, el cuerpo de la primera costilla. Sobre el borde interno, ven que no se ve, pero sobre el borde interno, a esta altura más o menos, seguramente esto que está acá, es el tubérculo del Lisfranc. Y después sigue. Se levanta como una espina, como una saliente, que es el tubérculo del Lisfranc. ¿Sí? Bueno, nada más de los músculos estos. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio. Vamos a dar una cosita más. Vamos a poner relaciones del escaleno anterior, ¿verdad? Antes de pasar a los vasos subclavios. Relaciones del escaleno anterior. El escaleno anterior, vamos a tener relaciones de estructuras que están por delante y estructuras que están por detrás. O sea que vamos a separar hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, si ustedes separan en el escaleno anterior, que es el músculo que está señalado con 5, hacia adelante del escaleno tenemos esta vena que pasa por delante, este es el escaleno, o sea que el escaleno va así, y le va a pasar una vena por delante y una arteria por detrás, ¿entienden?
La vena, que es lo que está señalado con 8, le pasa por delante, y la arteria, que está señalada con 9, le pasa por detrás. Esos son los vasos subclavios, y por eso el escaleno es importante para separarme los vasos subclavios. Ahora voy a ordenarlo. Y hacia adelante, además de esta vena, está este nervio, que está señalado con 4, que es un nervio que se apoya en el escaleno, que es el nervio frénico, ¿sí? Que es un nervio muy importante del cuerpo, nervio frénico. Esta arteria no importa, es una arteria chiquita, o sea, más allá de que es una arteria larga, es una arteria que no sirve para nada. Este otro nervio no debería estar acá, es el nervio vago, está como movido de la región, tendría que estar un poquito más para allá. Así que adelante del escaleno encontramos dos estructuras. Uno, nervio frénico. Dos, vena subclavia. Por delante del escaleno transcurre entonces la vena subclavia, que es esta que está acá, que ahora la vamos a estudiar, y el nervio frénico, que es este que está acá, que el nervio frénico no lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar cuando vemos mediastino. Cuando terminemos el mediastino, o sea, seguramente va a estar la clase que viene. ¿Quedó claro? Relación hacia adelante. Bueno, y la relación hacia atrás del del músculo escaleno anterior, si yo estoy parado en el escaleno anterior, hacia atrás entonces está la arteria subclavia. Esto sí es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué hay adelante del escaleno y qué hay atrás del escaleno? Hacia atrás está la arteria subclavia, que es lo que está señalado con 9, y estas estructuras que están acá, 10, 11 y 12, que mencionamos hoy que son los troncos primarios del plexo braquial. Troncos, no tronco, perdón. Está troncos primarios del plexo braquial. Se ubican por detrás del escaleno. ¿Está claro? Vasos subclavios, troncos primarios y el nervio frénico, que se va a meter para dentro del tórax. Esto es lo mismo, esto que está señalado con 1 es el escaleno anterior, ¿sí? Esta vena que está acá, señalada con 2, es la vena subclavia, que pasa por delante del escaleno. Esta arteria que está señalada con 3 es la arteria subclavia. Y esto que está señalado con 4 es un nervio que se apoya en el escaleno, es el nervio frénico. Y acá se ven apenas los troncos del plexo. Bueno, cambiamos de contenido, dijimos los músculos escalenos, ahora vamos a dar vena subclavia, que es esta vena que está acá. Bueno, vena subclavia es una vena profunda. Pertenece al sistema cava superior. Es una vena profunda.
pertenece al sistema cava superior. Se ubica en la base de cuello. Transcurre por delante del escaleno anterior. Transcurre por delante del escaleno anterior. Y por detrás de la clavícula. Transcurre por delante del escaleno anterior y por detrás de la clavícula. Acá se sacó la clavícula, se saca la clavícula para poder ver la vena. En su trayecto, tiene un trayecto cortito, la vena subclavia no mide nada, mide 4 o 5 centímetros nada más. En su trayecto se apoya en la primera costilla, se apoya en la primera costilla, y le forma un canal, o sea, le marca un canal a la primera costilla. Cuando la vena se apoya en la primera costilla, le marca como una huella, le marca un canal, o una huella, una impronta, por delante del tubérculo del isfrac. O sea, voy a volver. En su trayecto se apoya en la primera costilla, y le marca un canal, o sea, le deja una huella, por delante del tubérculo del isfrac, tubérculo del escaleno. Así, así como lo escribiste. Si nosotros tenemos la primera costilla, o sea, no se ve ni el tubérculo, pero bueno, si esta es la primera costilla, vuelvo, sector posterior de la primera costilla, el cuerpo de la primera costilla, y suponemos que este es el tubérculo del isfrac, adelante del tubérculo tengo que ver como un canal, como una sombra, que es como un surquito, porque ahí se apoyó la vena. ¿Queda claro? Si este es el tubérculo, si este es el tubérculo, adelante va a estar apoyada la vena, si este es el tubérculo, atrás va a estar apoyada la arteria, o sea, cuando digamos la arteria subclavia vamos a decir lo mismo, pero por detrás. Queda claro, así que la vena se va a apoyar en la primera costilla, por delante del tubérculo del isfrac, dejando como una huella, como una marca. ¿Sí? Se relaciona, sigo con la vena, se relaciona, o sea, la vena es esta, es este pedacito nada más, acá ya terminó, y por acá más o menos se origina, o sea, ¿qué es esto? Se relaciona, si yo agarro la vena, hacia abajo de la vena, si se imaginan que la vena está acá, ¿entienden? La vena es un trayectito que hay acá, ¿sí? Hacia abajo de la vena lo que voy a tener es el vértice del pulmón. ¿Queda claro? Así que se relaciona con el vértice de pulmón, es una relación muy estrecha. Se relaciona, está bien si nos dicen, por ejemplo, se relaciona hacia abajo, está bien, o sea, el pulmón no va a estar arriba de la vena, queda claro, o sea, no tengo el pulmón acá, queda claro, o sea, es hacia abajo. Pero más que saber que está hacia abajo, es una relación estrecha, porque clínicamente importa que recordemos eso. Así que se relaciona hacia abajo y de forma estrecha con el vértice del pulmón, con el vértice del pulmón. Y ustedes, nosotros no hemos dado pulmones, pero no sé si se acuerdan que el pulmón, capaz que del liceo o de la vida misma, el pulmón está cubierto por una membrana que se llama pleura, ¿sí? Entonces el vértice del pulmón, que es la parte de arriba, también está cubierta por la pleura, ¿sí?
esa pleura que cubre el pulmón se llama domo. Entonces, la vena subclavia se relaciona hacia abajo y de forma estrecha con el vértice del pulmón y con la pleura que lo cubre, ¿entienden, muchachos? O sea, se relaciona con el vértice del pulmón y con la pleura que cubre el vértice, que se llama domo pleural. Así que se relaciona con el vértice de pulmón y con la pleura que cubre el vértice, que se llama domo pleural. Que ese es el riesgo que nosotros tenemos cuando vamos a colocar una vía en la vena subclavia. Habitualmente son vías centrales que se llaman, son vías que hacen los intensivistas o los emergencistas, o los médicos de ambulancia a veces. Cuando se va a colocar una vía en la vena subclavia, nosotros palpamos la clavícula, se palpa la clavícula, y se punciona siempre dirigidos hacia el cuello, en el sentido de la sangre. Se punciona de afuera para adentro, tocando la clavícula, ¿entienden? Pasando bien rasante la clavícula, lo más cerca de la clavícula que se pueda, que la aguja roce contra la clavícula. Pues nos vamos un poquitito para abajo, pinchamos el vértice de pulmón, ¿entienden? Y si pinchamos el vértice de pulmón, se nos escapa el aire, entendiendo, entre nosotros se nos fuga el aire. Eso es un neumotórax. Y vamos a perjudicar mucho más al paciente de lo que seguramente queríamos mejorarlo. Un neumotórax es complejo, ¿no? Es aire donde no debe haber. ¿Estamos? Así que tienen que acordarse de esa relación muy estrecha. La vena subclavia está apoyada en el vértice de pulmón. Entonces quiero pinchar la vena, pero no puedo pinchar el pulmón. Tengan ese cuidado. Igualmente que esto después cuando hagan la vía, la van a hacer, cuando sean estudiantes un poco más avanzados, la van a hacer seguramente en las emergencias, cuando empiecen a ir, no tengan ese miedo, o sea, es un riesgo que está presente, pero bueno, hay que hacerla. Después se ve cómo se soluciona. Todo solucionable, menos la muerte. No lo van a matar por darle un motor. O sí, bueno, qué sé yo, capaz que sí, que se muere, pero no se va a morir en el momento. O sea, hay que hacerla y hay que darnos cuenta, si tiene un neumotórax, poder salvarlo de ese neumotórax, ¿no? Van a estar en una emergencia, tienen todos los implementos para poder salvar. Claro, si no, no haríamos nada. Si todos pensamos, ay, no, porque lo voy a perjudicar, no haríamos nada. Ay, Dios. Bueno, quedó claro la vena subclavia, muchachos. Lo último que tenemos que decir es origen. El origen de la vena subclavia es la vena axilar. Yo lo dejé para el final porque ustedes ya lo sabían esto. El origen de la vena subclavia es la vena axilar. O sea, la vena axilar se pasa a llamar vena subclavia. Así que el origen es la vena axilar a partir del borde posterior de la clavícula. Vena axilar a partir del borde posterior de la clavícula. O sea, tenemos la clavícula así, la vena axilar viene desde abajo, cuando pasa la clavícula ya se pasa a llamar subclavia, la vena subclavia queda por detrás de la clavícula y después enseguida termina. Entonces, bien cortita la vena subclavia. A partir del borde posterior de clavícula, esa sería la topografía. Bueno, y la terminación, que es esta vena que está acá señalada con 2, esta vena que está acá señalada con 2, es la vena yugular interna, o sea, es la vena del cuello, yugular interna, se va a unir con la subclavia. Entonces la subclavia viene así, la yugular interna baja, se unen,
y se forma esa estructura que está señalada acá con 7. ¿Queda claro? Entonces, vena subclavia es la 8, se une con la vena yugular interna que es la 2, y se forma esta estructura que está señalada con 7. Así que la terminación, vamos a poner así, a ver si queda claro, porque pueden ser dos opciones que nos pongan sobre la vena subclavia. Entonces vamos a ponerlo así. Se une a la vena yugular interna, terminación, se une a la vena yugular interna, y se forma el confluente venoso yúgulo subclavio. Se une a la vena yugular interna y se forma el confluente venoso yúgulo subclavio. ¿Qué es eso que está señalado con 7? No sé si el 7 está marcando el confluente o ya el tronco. Ahí va. Confluente venoso yúgulo subclavio, antes se llamaba así como está escrito acá, ángulo de Pirogov. Esto en realidad no es del todo correcto, está bien igual que lo digan, pero es, el confluente yúgulo subclavio es esto que está acá. Forma un ángulo de 90 grados abierto hacia afuera, que es el ángulo de Pirogov. O sea, no sería estrictamente lo mismo, pero lo consideramos como sinónimos. Entonces decimos, confluente venoso yúgulo subclavio o ángulo de Pirogov, porque hablan de lo mismo. No se dice más igual ángulo de Pirogov, pero si quieren ponerlo porque está escrito acá en el CD, y cuando estén repasando, sepan que hablamos de lo mismo. Confluente venoso yúgulo subclavio, o si no así, ángulo de Pirogov. Esto lo vamos a ver en el tórax, la clase de mañana. Si estamos muy atrasados, yo quiero ver un poco el coso, el cronograma que les había pasado. Hoy sería 26 de mayo. 27 hoy. Hoy es 27, pero sería la clase del 26. Porque el 26 Ah, claro, es claro. Sí, ya entendí, ya entendí. mediastino anterior, tendríamos que dar grandes bases. Bueno, vamos una clase atrasados, así que vamos a ver cómo la recuperamos. ¿Cuándo van a tener las clases obligatorias, esas que dijeron en facultad? Ni idea. Se van a matar por un cuerpo ahí. 10 clases, imagínate, con las ganas que deben tener. Por lo menos es invierno, no hay tanto vapor. Pues el verano está salado ahí. Zafaron de marzo. Marzo las salas de anatomía es una... Bueno. Llegaba diciembre y ustedes seguían con la laringe, la faringe. Ay, Dios. No, van a avanzar, de alguna manera van a encontrar. Bueno, vamos a dar entonces la arteria subclavia. Dejamos la vena. Y damos la arteria subclavia. Bueno, me había colgado. Acá está señalada con 9. ¿Está? Así que vamos a definirla. Es una arteria sistémica. ¿Se acuerdan eso de sistémica, pulmonar? Eso que les dije, bueno, que es como medio sin sentido. Es una arteria sistémica porque pertenece a la circulación mayor.
pertenece a la circulación mayor. Es supraaórtica, o sea que se ubica de la aorta para arriba, es supraaórtica. Irriga tórax, cabeza, cuello y miembro superior. Ahora cuando vemos las ramas, van a ver por qué. ¿Tá? Tiene varias ramas. Algunas Álvaro, ¿me ramas, puedes repetir todo que irrigan, por favor? sí, Disculpa. sí. Tórax, cabeza. Si digo cabeza es porque incluyo el encéfalo, porque si no diríamos cara. ¿Está claro? Cabeza, cuello y miembro superior. Se ubica en la base de cuello. Se ubica en la base de cuello, por detrás del escaleno anterior. Se apoya en la primera costilla. Se apoya en la primera costilla. Ahora la vamos a apoyar en la primera costilla, pero por detrás del tubérculo del isfrac, porque estamos atrás del escaleno. Así que se apoya en la primera costilla, por detrás del tubérculo del isfrac. Se apoya, se apoya en la primera costilla, se apoya en la primera costilla por detrás del tubérculo del isfrac. Se relaciona con los troncos primarios del plexo braquial. Eso se dan cuenta, la arteria subclavia está acá y acá están los troncos. Se relaciona con los troncos primarios del plexo braquial. Y estrechamente con el tronco primario inferior. Estrechamente con el tronco primario inferior. O sea, se relaciona con los tres, ¿no? 10, 11 y 12. Pero de forma más estrecha con el inferior. Así que se relaciona con los troncos primarios estrechamente con el inferior. Bien, se relaciona, acá les voy a ayudar un poco, se relaciona con estructuras nerviosas que la rodean. Vamos a poner así porque son distintos.
No lo van a ver porque hay que romper el escaleno, pero esta es la arteria subclavia. Si yo rompo el escaleno, ahí la arteria subclavia tiene como bucles de nervios, ¿sí? Como hay nervios como que la rodean a la arteria subclavia, que difieren si es la arteria subclavia del lado derecho o la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, sí se tienen que acordar que la arteria subclavia tiene relaciones nerviosas como muy importantes, más allá del plexo braquial, pero tiene como estructuras nerviosas como que la rodean, que le forman un bucle. Esos bucles se llaman asas. Entonces se relaciona con estructuras nerviosas que la rodean, que se van a llamar asas. La izquierda se relaciona con dos asas. Sí, o sea, las estructuras nerviosas que la rodean se llaman asas o ansas. La izquierda va a tener dos asas y la derecha va a tener tres. No se ve nada y no lo van a ver, ¿tá? Pero la izquierda entonces se relaciona con dos asas. Uno se llama asa del frénico. Álvaro, una consulta. Sí, ¿La izquierda vendría a ser el lado izquierdo o la arteria izquierda? ahí va. Da igual en realidad, pero lo más correcto sería la arteria subclavia izquierda. Ahí va, gracias. Ahí va, no de nada. Entonces, este es el nervio frénico. El nervio frénico, cuando llega a la arteria subclavia y lo cruza, la arteria subclavia viene así, el nervio frénico viene así, el nervio frénico va a continuar, pero le forma un asa que le rodea y vuelve a subir hacia la columna. ¿Entienden? Pero el nervio frénico continúa. Esos son las asas. Asas es un nervio que viene pasando, toca la subclavia, le forma como un bucle, pero el nervio sigue. ¿Entienden? Es como que le da una espiral, pero el nervio continúa. Eso es un asa. El frénico forma un asa y luego continúa hacia el tórax. El frénico es el 4 en la imagen. La arteria viene acá y se van a cruzar. Por acá más o menos se van a cruzar y el frénico le pega una vueltita y sigue. Acá es ese pegar una vuelta, es antianatómico esa terminología, pero darle la vueltita esa se llama asa del frénico. ¿Y sigue hacia abajo? Claro, sigue y se mete al tórax, porque el frénico se tiene que meter al tórax. O sea, forma el bucle y luego sigue. Y la segunda asa, que tiene la subclavia izquierda, es asa de la cadena simpática. También se llama asa de Vieussens. La cadena simpática, que ni siquiera se ve, está contra la columna, también cuando va bajando contra la columna, cuando llega, del lado izquierdo, cuando llega a la subclavia, le da un bucle y continúa la cadena simpática hacia el tórax. ¿Está? Esa asa que forma la cadena simpática se llama asa de Vieussens. Nosotros no la vemos mucho, pero después cuando hagan neurofisiología la van a dar porque tiene que ver con la inervación de la pupila y con los reflejos del ojo y todo eso, entonces es importante esa asa. No la vemos. ¿Está? Y después tenemos la derecha, o sea, la arteria subclavia del lado derecho ahora, la arteria subclavia derecha se relaciona con tres asas. 1 y 2 es lo mismo, o sea, asa del frénico y asa de la cadena simpática, esas están también en la derecha. Tengo que agregar una tercera, que es el asa del laringio recurrente derecho. Eso es porque del lado derecho, esta es la arteria subclavia derecha, no sé si se acuerdan de la clase pasada, que el vago, que es este que está acá, el vago derecho, forma un bucle alrededor de la subclavia,
para formar el laringio recurrente que va a subir, y el vago continúa. Entonces, esa sería la tercera asa que tiene la subclavia derecha, es el asa del recurrente, que eso no ocurre a izquierda. ¿Estamos? Así que si les dijeran, por ejemplo, la arteria subclavia derecha se relaciona estrechamente con el laringio recurrente derecho, eso está perfecto, ¿entienden? Ahora, si dijeran, la arteria subclavia izquierda se relaciona estrechamente con el laringio recurrente izquierdo, eso es falso, porque del lado izquierdo no hay asa del recurrente, es solamente del lado derecho. Las dos se relacionan estrechamente con el nervio frénico, las dos se relacionan estrechamente con la cadena simpática, pero solo la derecha se relaciona con el laringio recurrente. ¿Quedó claro, muchachos? Bien, cambiamos de tema, o sea, seguimos en subclavia, me voy de las relaciones y ahora vamos a poner ramas colaterales de la arteria subclavia, tampoco no van a haber ninguna, pero igualmente tenemos que saberlas. Ramas colaterales. Bueno, las nombramos, algunas vamos a tener que decir alguna cosita, porque importa, pero otras no. Bueno, ramas colaterales entonces. Uno, arteria vertebral. ¿Estas se acuerdan de neuro? La arteria vertebral, que es la que forma el tronco basilar. Bueno, la arteria vertebral es rama de la subclavia. Así que la arteria subclavia irriga el sistema nervioso central, ¿no? Porque la arteria vertebral irriga el encéfalo. Dos, arteria torácica inferior o mamaria interna. Esta la vamos a ver ahora después en el tórax, para cuando lo arranquemos, porque hoy lo voy a arrancar al tórax como para ordenarlo. Arteria torácica inferior o mamaria interna. Esta arteria sí quiero que digan algunos conceptos. Acá no se ve, la vamos a ver ahora después en el CD de tórax. Es una arteria parietal, o sea, eso significa que va bien contra la pared del tórax, está bien contra la pared, por eso irriga la mama, ¿entienden? No, o sea, decir que es una arteria parietal significa que no va a irrigarnos el corazón, no va a irrigarnos los pulmones, ¿entienden, muchachos? Es una arteria de la pared, o sea, va a irrigar costillas, va a irrigar músculos, va a irrigar cartílago, ¿sí? O cartílago, ahí, ¿está? Se supone zona vascular. Pero va a irrigar las estructuras de la pared, ¿está claro? No está para irrigar los pulmones, el timo, el coche, ¿está? Así que es una arteria parietal. Desciende a los lados del esternón. El esternón es el hueso del centro del tórax. Bien al ladito va descendiendo una mamaria y la otra mamaria. ¿Está claro? Decir que algo está a los lados del esternón significa que es paraesternal. ¿Sí? Eso que estoy diciendo ahora es todo sobre la mamaria interna. De la mamaria interna. ¿Está? Ahí va, gracias. Es una arteria parietal, desciende a los lados del esternón, o sea que es bien paraesternal. En su trayecto, cuando va descendiendo, se va anastomosando con las arterias intercostales, o sea, la arteria mamaria interna
va descendiendo así, a lo largo, como en sentido longitudinal, y desde acá les llegan las arterias intercostales, todas al ladito, entonces se van anastomosando con ellas, quedan claro como que se llegan a ella, o salen de ella. Está claro, pero van formando como una red, ¿va? Se anastomosa con las arterias intercostales. Cuando llega acá, al diafragma, va a tener que atravesar el diafragma por un hiato que se llama hiato de Larrey. El diafragma es un músculo que tiene hiatos para que las estructuras puedan pasar del tórax al abdomen o del abdomen al tórax. O sea que la arteria mamaria interna pasó el hiato de Larrey, o sea que pasó para el abdomen. Ahora va a recorrer la pared del abdomen, recorre la pared del abdomen, y termina uniéndose a la arteria epigástrica, o sea, cuando llega al abdomen, a la altura del ombligo más o menos, se va a unir con la arteria epigástrica, que es una arteria del abdomen. ¿Está claro? Bueno, vamos a seguir entonces con otra rama ahora, ya terminó la mamaria. 3. Arteria cérvico-intercostal. Ahora me voy de la mamaria, sería la tercera rama. Esto no es en orden, no importa eso. Salen como todas medias juntas. Arteria cérvico-intercostal. Esta es una rama inconstante, así que se la pueden olvidar. No importa. 4, tronco. 4 es un tronco que va a estar acá, sería este tronco que está por acá, que se llama tronco tiro-bicérvico escapular, creo que acá se ve bien, sería esto. Es esto. Tronco tiro-bicérvico escapular, ven que da una rama, otra rama, otra rama. ¿Se entiende? De acá sale esta rama, otra, otra. El tronco tiro-bicérvico escapular, vamos a poner por lo menos lo que origina. Origina 4 ramas. A veces da 4, a veces da 3, a veces da 2. O sea, es todo inconstante esto, pero se supone que tiene que originar 4 ramas. Por eso se llama tiroidea inferior. Bicérvico porque va a originar 2 cervicales. Esta cervical y esta cervical. Ven que acá salió como de otra. Esta cervical y esta cervical. Cervical transversa, cervical ascendente. Así que se llama tronco tiro bicérvico escapular. Tiro es tiroidea inferior. Bicérvico es porque va a originar 2 arterias cervicales. Cervical transversa y cervical ascendente. Y escapular es porque va a originar una arteria que se llama supraescapular. Ahí están todas. Origina 4 ramas. Las escribe ahí, tiroidea inferior, que sería esta. Cervical transversa, cervical ascendente. Salió como de la cervical transversa, tendría que haber salido desde acá. Y supraescapular.
¿Sí? Bien, me falta una quinta rama colateral que ahora la vamos a escribir, pero quiero poner un concepto global a estas cuatro. Las cuatro que dijimos son vertebral, mamario interno, cérvico intercostal y el tronco tirobicervico escapular. Estas cuatro ramas colaterales, o sea, 1, 2, 3, 4, no las cuatro ramas del tronco, ¿queda claro? Estas cuatro ramas colaterales de la subclavia se originan en el sector preescalénico. O sea, la arteria subclavia, ahora vamos a darle origen y terminación, pero la arteria subclavia se va a originar por acá y se va a ir para afuera. Antes de tocar el escaleno, ya originó todas esas ramas colaterales. ¿Queda claro? Por eso se llama sector preescalénico. ¿Está claro, muchachos? En el sector preescalénico, o sea, en su trayecto previo al escaleno anterior. Eso significa preescalénico, previo a contactar con el escaleno anterior. Y nos queda la quinta rama, que se llama arteria escapular posterior. Esta arteria, la arteria escapular posterior, si bien las otras pueden variar un poquito el orden, entre la 1, 2, 3, 4 pueden salir un poquito alteradas, o a veces todas juntas, esta arteria, que es la arteria escapular posterior, siempre es la última rama colateral. ¿Se entiende? O sea, las otras pueden variar un poquito el orden entre ellas, pero la arteria escapular posterior siempre es la última rama colateral. Y se origina detrás del escaleno. O sea, todas las otras se originan antes, y esta se origina cuando la arteria subclavia está por detrás del escaleno anterior. ¿Quedó claro, muchachos? Bien. Origen de la arteria subclavia. El origen de la arteria subclavia. Esto es más o menos igual que lo que vimos con la carótida. Va a variar un poco si nos preguntaran de la arteria subclavia derecha o si nos preguntaran de la arteria subclavia izquierda, ¿sí? La arteria subclavia derecha, que es esta que está acá, esta que está acá señalada con 5, ven que sale junto con la carótida a través de este tronco que se llama tronco arterial brachiocefálico. O sea que a derecha significa lo mismo que decir la subclavia derecha.
queda claro, o sea, la subclavia derecha o la subclavia del lado derecho, entienden que es lo mismo, A derecha se origina en el tronco arterial brachiocefálico. Comparte el origen con la arteria carótida derecha, y eso se está topografiando en la base de cuello. Esto es base de cuello. ¿Sí? Acá a esta altura es base de cuello. Ahí se origina la subclavia, ahí se origina la carótida, se originan juntas a partir de un tronco en la base de cuello. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces, la subclavia derecha, todo eso, se origina en el tronco arterial brachiocefálico, comparte el origen con la carótida, y eso se ubica en la base de cuello. O sea, no existe subclavia derecha en el tórax. ¿Está claro? No se origina en el tórax. Se origina en el cuello, y del cuello se va al hombro. ¿Está claro? A izquierda, o sea que la arteria subclavia derecha se va a originar, es eso que escribí, Daniel, se va a originar en el tronco arterial, se ubica en la base de cuello y comparte el origen con la carótida. Esta es la carótida, esta es la subclavia. Lo que escribí fue lo que dije. ¿Sí? Espera. A izquierda no, a izquierda se origina del callado aórtico. Es la última rama del callado. Y se va a topografiar en el mediastino posterior, que ahora vamos a ordenar un poco el mediastino y vamos a ver de qué se trata. O sea que estamos a la altura del callado aórtico, estaríamos en el centro del tórax, desde ahí se origina la subclavia izquierda, y la subclavia izquierda va a tener que ir hasta el cuello, ¿entienden? O sea que hay un pedacito de subclavia izquierda que está metida dentro del tórax. ¿Está claro? Entonces, eso implica que la subclavia izquierda asciende por el mediastino posterior, en contacto con el pulmón izquierdo, que eso lo escribo porque después lo vamos a tener que dar como relación del pulmón izquierdo. Eso lo escribo. ¿Sí? Así que se relaciona con el pulmón izquierdo. Bueno, ¿y cuál es la terminación? Terminación de la arteria subclavia, eso sí va a dar igual si es a derecha o a izquierda. Se pasa a llamar arteria axilar. O sea que la rama terminal de la subclavia es la arteria axilar. A partir del borde posterior de clavícula. ¿Estamos, muchachos? Esperen que le voy a abrir la palabra.
Álvaro, disculpa, se me trancó. ¿Me puedes repetir a partir de desciende por el mediastino posterior en contacto con el pulmón izquierdo? Asciende. Y lo último que dije fue eso, terminación. Esto que está escrito ahí. Ah, genial, gracias. No, de nada. Bueno. Y está, más nada. Ven acá, corte de cuello, columna, la línea media, nos vamos para los costados, esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo tapa la región carotidia. La región carotidia se acuerdan que tiene 3 elementos, pero en el nervio vago no lo van a ver. Es vena yugular interna, arteria carótida, carótida primitiva. Lo mismo acá, esternocleidomastoideo, vena yugular interna, carótida primitiva. Y esta es la glándula tiroides. Lo mismo ahí, esternocleidomastoideo, siempre si se ordenan vamos de afuera para adentro, vena yugular interna, carótida primitiva, glándula tiroides, laringe. Este es el esternocleidomastoideo. Vena yugular interna para el lado de adentro, vena yugular externa para el lado de afuera. Son la glándula parótida, la glándula submaxilar. Bueno, y esto es topografía. Bueno, chiquilines, vamos a arrancar el tórax. Después les paso el drive de todo. No, creo que está todo metido junto con cara y cuello. A ver si es este el que uso, porque no me acuerdo. Sí. Bueno, tórax. Todo el continente, no importa. Vamos a poner, vamos a ordenarlo hoy al tórax y arrancamos mediastino mañana, ¿tá? Pero quiero ordenar el mediastino. Así que pongan tórax. Es una región del tronco. Se ubica por encima del diafragma. Presenta un continente. Presenta un continente, ¿se dan cuenta? Un continente, que es la pared del tórax. Todo esto. Ese es el esternón. Las vértebras torácicas, las costillas. El diafragma, que esto lo vamos a ver al final de todo. Y un contenido. Así que tiene un continente y un contenido.
El contenido se divide en dos sectores. No escriban esto que está acá. El contenido se divide en dos sectores. Mediastino sería esto. Acá hay otro también, pero vamos a poner en general. Mediastino y campo pleuropulmonar. Así. O sea, mediastino es el sector central, y los pulmones, en vez de llamarle pulmones, le llamamos pulmones, pero en vez de llamarle pulmones, nosotros decimos campos pleuropulmonares porque incluye el pulmón y la pleura. ¿Tá? Así que el contenido se divide en dos sectores, el mediastino y los campos pleuropulmonares. ¿Queda claro? Bien, definamos mediastino. Es lo que vamos a dar, casi 3 clases va a durar mediastino. ¿Tá? Mediastino es el sector central del tórax. Es el sector central del tórax. Se ubica entre los pulmones. Por detrás del esternón. Por encima del diafragma. Por delante de la columna. Y por debajo del cuello. O sea, es de cuello para abajo, diafragma, cuello, pulmones, esternón y columna atrás. ¿Queda claro? Basta. Por delante de la columna. No de nada. Se divide en dos sectores. Mediastino anterior y mediastino posterior. A través de un plano imaginario llamado intermediastinal. O sea que es como una caja, ¿entienden? El mediastino es como si fuera, ahora les muestro los cortes, pero es como si fuera una caja así en el medio del tórax. ¿Queda claro? Y la vamos a dividir a través de un plano en un mediastino de adelante, que se llama mediastino anterior, y en un mediastino de atrás, que se llama mediastino posterior. Ese plano subráyenlo, porque es un concepto que incorporó el departamento, así que es un concepto importante. Plano intermediastinal, lo vamos a subrayar entonces, o lo volvemos a escribir. Plano intermediastinal. Entonces, quiero explicarles esto porque en realidad ustedes no van a ver un plano, ¿entienden? O sea, el plano intermediastinal es un plano imaginario que se traza de arriba abajo a través de 4 estructuras. Nosotros tomamos 4 estructuras del tórax como para poder trazar un plano imaginario,
que en todo momento, si nosotros cortamos el tórax en tomografías, porque en realidad esto es para aplicarlo al paciente vivo, si le hacemos una tomografía, nosotros en todo momento podemos identificar si estamos en el mediastino anterior o mediastino posterior. Esa es la utilidad del plano. O sea que el plano intermediastinal es como un plano, es un plano, ¿no? Pero es como un reper imaginario que nosotros trazamos para en cualquier lugar del tórax nosotros podamos dividir mediastino anterior de mediastino posterior. Esto es sobre todo por la clínica, porque en realidad si nosotros vemos ganglios, que es lo que más buscamos, si nosotros vemos ganglios en el mediastino anterior, nos orienta a cáncer de tal lado, ¿entienden? En cambio, si vemos ganglios en el mediastino posterior, nos orienta a un cáncer de esófago. ¿Queda claro? Es más que nada por eso. Entonces yo le hago una tomografía al paciente y en cualquier punto el imagenólogo me puede decir, hay ganglios en el mediastino posterior o hay ganglios en el mediastino anterior. Y eso es porque tomamos ese plano, ¿se entiende? Es un plano imaginario que nosotros podemos trazar, ¿está? Entonces el plano intermediastinal es un plano imaginario que se traza de arriba abajo por la cara posterior de 4 estructuras. O sea que de arriba abajo yo voy a tomar 4 estructuras para en todo momento poder identificar si estoy en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. Entonces, vamos a ver un corte que creo que nos va a quedar un poco más claro. Esto es un corte de tórax, ¿no? Cortamos el tórax, así, es muy arriba, este corte es un corte bien alto, cortamos el tórax, recuerden que ustedes lo están viendo desde abajo, o sea que si yo estoy enfrentado a la pantalla, la cabeza de la persona va a estar allá, yo estoy a los pies, este va a ser al lado, este va a ser al lado derecho, este va a ser al lado izquierdo, o sea que este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, esta es la columna y este es el esternón. Queda claro, corte acá. Esternón, columna atrás, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Está claro? Y ustedes están parados a los pies. Este sector que está acá, esto que es el centro del tórax, esto es el mediastino. ¿Se entiende, muchachos? Nosotros en este mediastino tenemos que poder trazar un plano que me permita separar mediastino anterior de mediastino posterior. Entonces, la primera estructura que nosotros vamos a considerar es esta estructura que está acá, que es la tráquea. Entonces, trazamos una línea imaginaria atrás de tráquea, porque vieron que dice por la cara posterior de 4 estructuras. La primera estructura es la tráquea, entonces, por detrás de la tráquea trazamos una línea imaginaria, de la tráquea para adelante es mediastino anterior, y de la tráquea para atrás es mediastino posterior. Así que son 4 estructuras. 1, tráquea. Si yo corto un poco más abajo, acá por ejemplo, esto es un corte más abajo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, la columna, y acá adelante va a estar el esternón. Si yo corté un poquito más abajo, ya no veo tráquea, la tráquea se divide, la tráquea viene así, y se divide en 2 bronquios, que son los bronquios principales, o fuente. Este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. Trazo una línea imaginaria atrás de los bronquios, de acá para adelante es mediastino anterior, de acá para atrás es mediastino posterior. O sea que cuando ya no tengo más tráquea, utilizo los bronquios principales, faltó la L ahí, bronquios principales. Entonces mi plano va a ser en tráquea, si tengo tráquea. Si ya se me terminó la tráquea, porque la tráquea termina a la altura de T4, no pongan todo esto, porque todo esto es información que vamos a ir viendo. Utilizo los bronquios principales. Los bronquios principales luego se van a meter adentro de los pulmones, o sea que van a abandonar el mediastino. Entonces necesito una estructura más abajo para poder seguir considerando el plano entre mediastino anterior y mediastino posterior. Entonces me voy más abajo y llego a esta estructura en el mediastino que es el corazón. Este es el corazón.
Entonces me paro atrás del corazón, trazo un plano atrás del corazón, porque siempre es cara posterior. Entonces este es el corazón, y esta estructura blanca que rodea el corazón es una membrana que rodea el corazón que se llama pericardio. Álvaro, Sí. disculpa que te llene tanto, pero se me tranca y medio que me perdí. Estamos hablando del plano intermediastinal. Exacto. El plano intermediastinal está formado por la cara posterior de 4 estructuras. La Sí, primera la es la tráquea. tráquea. La Sí, segunda son los bronquios principales. ahí Ahora va, gracias. bajamos un poquito más y vamos a llegar a la tercera estructura, que es el pericardio. ¿Queda claro? Así que tomamos el pericardio, que es esta estructura blanca que está acá, trazo una línea por detrás del pericardio, de ahí para adelante es mediastino anterior, de ahí para atrás es mediastino posterior. ¿Queda claro? Por último, esto ya no lo vamos a ver, puede ser que les pongan corazón. Puede ser. Lo más correcto sería cara posterior del pericardio. Pero si ponen corazón, no está mal. Pero lo más correcto sería pericardio. ¿Está? Y la cuarta estructura, que eso no lo van a ver, es cuando yo ya no tengo ni siquiera corazón, o sea, ya estoy llegando casi al abdomen, son unos ligamentos que se llaman ligamentos triangulares del pulmón. Eso ni se preocupen mucho. Esto les digo, es un concepto que en realidad hay muchas maneras de dividir el mediastino, y a partir de unos estudios que el departamento tomó de un autor que se llama Jovelac, se trazó este plano, y es el plano que se utiliza a nivel internacional, y fue como patentado por el departamento. Así que es importante. Fue preguntado en los exámenes, o sea, es como una pregunta que decía sobre el plano intermediastinal, o el plano intermediastinal está conformado por 5 opciones, había una de las opciones que decía tráquea, bronquios principales, pericardio, ligamentos triangulares del pulmón. En las otras había siempre algo que le hacía falsa. ¿Se entiende? O sea, tenemos que saber cuáles son los 4 componentes del plano. ¿Está claro? ¿Te animás de nuevo a mostrar la imagen que tenía, o sea, la primera de esas tipo donde cortaba por tráquea, que no la vi Sí. bien? Esta. Ahí Esta va. es la tráquea. ¿Ven esta forma así de tráqueas características? Una forma abierta hacia atrás, como con forma de C o de herradura, abierta hacia atrás. Esta es la forma característica de la tráquea. En los cortes, en las tomografías después se ve distinto. Jovelac es el autor. Bueno, ordenemos entonces ahora el mediastino anterior. Así que de esa forma nosotros podemos dividir mediastino anterior de mediastino posterior. Mediastino anterior. Bueno, entonces mediastino anterior, pongan. Es el sector del mediastino que se ubica por delante del plano. ¿Se entiende, muchachos? Es el sector del mediastino, mediastino es todo. Es el sector del mediastino que se ubica por delante del plano intermediastinal.
es el sector del mediastino que se ubica por delante del plano intermediastinal. Intermediastinal. Se divide en tres planos, o sea, el mediastino anterior se divide en tres planos. Y cada plano en 2 pisos. A la altura de T4. De T4. Me falta una D ahí. O sea que al mediastino anterior lo vamos a dividir en 3 planos, y cada plano lo vamos a dividir en 2 pisos, por arriba de T4 o por debajo de T4. ¿Queda claro? Un plano, otro plano, o sea, de adelante a atrás, y cada plano a su vez lo dividimos en 2 pisos, por encima de T4, por debajo de T4. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por el primer plano, que se llama plano anterior. Recuerden que cada plano lo vamos a dividir en 2 pisos. Entonces, acá estamos abordando el mediastino por delante, sacamos la caja de tórax, sacamos el esternón, lo levantamos, aparecen estas arterias que están acá, que eran las arterias que iban al lado del esternón, ¿se acuerdan que eran las mamarias internas? Por eso no importa, era para mostrárselas nomás. Entonces, si yo agarro el primer plano del mediastino anterior, que es el plano anterior, esto es re entreverado. Plano anterior del mediastino anterior, lo vamos a dividir en 2 pisos, más o menos por acá, que es la altura de T4. T4, quiero aclararles otra cosa. Este que es el esternón, esto se llama manubrio, y esto se llama cuerpo. La unión entre el manubrio y el cuerpo se llama ángulo de Lewis. Ahí aparece con el 3, ángulo de Lewis. Es la articulación entre el manubrio y el cuerpo. El ángulo de Lewis corresponde a T4. ¿Se entiende? O sea que decir que algo está a la altura de T4 es lo mismo que decir que algo está a la altura del ángulo de Lewis. Si yo corto en el ángulo de Lewis, me voy a caer atrás en T4. O sea, es el mismo nivel. ¿Queda claro, muchachos? O sea que cuando dije, se divide en 3 planos, y cada plano en 2 pisos a la altura de T4, es lo mismo que nos digan a la altura del ángulo de Lewis. T4 y ángulo de Lewis coinciden en la altura. ¿Quedó claro? Así que si yo coloco el esternón acá, supongo que más o menos hasta acá va el manubrio, y de ahí para abajo está el cuerpo, o sea que por acá más o menos va a estar el ángulo de Lewis, que corresponde a T4. Entonces, el plano anterior tenemos un piso arriba, por encima de T4, y un piso por debajo de T4. Dos pisos, entonces. Superior, el contenido va a ser esa grasa que está señalada con 4. Que se llama cuerpo adiposo retroesternal o de Waldeyer. Se llama cuerpo adiposo retroesternal o de Waldeyer, o celda tínica. Porque en realidad en esa grasa, cuando éramos niños, tuvo un órgano que era el timo. ¿Se entiende? O sea, lo que fue el timo
de niño, después se transformó en grasa, por eso es un cuerpo adiposo. ¿Sí? ¿Es retroesternal de Waldeyer o de Waldeyer es otro nombre particular de Generalmente se dice cuerpo adiposo retroesternal de Waldeyer, pero en realidad a ustedes no les van a poner los nombres propios porque vieron que se dejaron de usar. Entonces, cuerpo adiposo retroesternal. Si decimos el cuerpo de Waldeyer, ya entendemos que estamos hablando del cuerpo adiposo retroesternal, como para no repetir tanto estas palabras. Gracias. No de nada. En el piso inferior de este plano encontramos estos ligamentos que están acá, que están como colgando, que se llaman ligamentos externo-pericárdicos. Externo-pericárdicos. O sea que arriba tenemos grasa y abajo tenemos ligamentos. ¿Está claro, muchachos? O sea, eso en resumen implica que el plano anterior es adiposo ligamentario. Si yo tengo que yo le pregunto a alguien, le pregunto a un médico, o los médicos no se van a acordar, pero le pregunto a alguien que sepa anatomía, ¿qué tiene el plano anterior del mediastino anterior? Me tienen que decir eso. Grasa y ligamentos, porque el plano anterior del mediastino anterior es adiposo ligamentario. ¿Queda claro? O sea, no voy a encontrar ningún órgano. ¿Se entiende, muchachos? Voy a encontrar tejido adiposo arriba y ligamentos abajo. O sea que por definición, el plano anterior es adiposo ligamentario. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a ir un poquito más atrás, vamos a limpiar esta grasa, vamos a sacar estos ligamentos, entonces vamos a llegar al segundo plano, que es el plano medio, que también lo vamos a dividir en dos pisos, porque cada plano se divide en dos pisos. Entonces limpiamos la grasa, limpiamos los ligamentos, y llegamos acá. Se limpió la grasa acá arriba, se limpiaron los ligamentos acá abajo, entonces llegamos al plano medio del mediastino anterior. Se sacó el plano anterior para llegar al plano medio. ¿Se entiende? Entonces, el plano medio tiene en el piso de arriba estas estructuras que son los grandes vasos, y en el piso de abajo este órgano que es el corazón. O sea que tenemos superior, grandes vasos, inferior, corazón. ¿Quedó claro? Como para decir algo, por ejemplo, para que les vaya cerrando la idea, igualmente no lo pongan ahora porque cuando demos corazón lo vamos a definir así, pero como para que les vaya cerrando la idea, si yo tengo que, alguien me pregunta, ¿en dónde está el corazón? Yo tengo que decir, en el piso inferior, del plano medio, del mediastino anterior, del tórax. ¿Se entendió, muchachos? O sea, eso sería como ir de lo más chiquito a lo más grande. Piso inferior, del plano medio, del mediastino anterior, en el tórax. ¿Queda claro? Eso sería como la ubicación del corazón. Nadie les va a decir eso. O sea, vos le preguntás a cualquier persona está el corazón, que es en el medio del pecho, ¿entienden? En el medio del tórax, yo qué sé, en el tórax, como mucho. Nadie te va a decir, pero eso es lo que tendríamos que poder decir. ¿Queda claro? Entonces, por definición, este plano, que es el plano medio es cardiovascular. O sea que si me preguntan, ¿qué tiene el plano medio del mediastino anterior? Tiene estructuras cardiovasculares. Tiene el corazón y tiene los grandes vasos. ¿Sí? Bueno, y el tercer plano, entonces nos vamos un poquito más atrás todavía. Entonces, sacamos los grandes vasos y sacamos el corazón.
Así que nos vamos al plano posterior. También va a tener 2 pisos. Llegamos acá. De acá sacamos los grandes vasos, eliminamos los grandes vasos de acá, entonces encontramos este órgano que se divide, que es la tráquea, y los bronquios. Así que en el piso superior vamos a tener tráquea y bronquios principales. Tráquea, que es este órgano que está señalado con 7, bronquios principales, que es el 12 y el 16. Y acá no se ve la parte de abajo, o sea, la parte de abajo tendría que estar acá, el piso inferior tendría que estar acá, pero lo vamos a ver acá. Este es el corazón. Atrás del corazón aparecen estos vasos que están acá atrás, que son los vasos pulmonares. O sea que en el piso inferior van a estar los vasos pulmonares. O sea que por definición, el plano posterior es broncovascular. O sea, tiene bronquios, tiene traqueobronquios y tiene vasos. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Esto para qué nos sirve también? Nosotros al entender que el mediastino se divide en planos y que cada plano se divide en pisos, nos permite ubicarnos un poco en los cortes o en las tomografías. Porque yo cuando corto a un cadáver, o cuando vemos un estudio de tomografía, podemos cortar o por encima de T4 o por debajo de T4. Entonces yo no puedo entreverar las estructuras. ¿Queda claro? Por ejemplo, si yo me voy a un piso por encima de T4, yo tengo que ver las estructuras que pusimos en los superiores, ¿entienden? O sea, tenemos que ver el cuerpo adiposo retroesternal, los grandes vasos y la tráquea. ¿Se entiende, muchachos? O sea, lo que pusimos, superior, superior, superior. No puedo mezclar un superior con un inferior. O sea que si yo en mi corte, por ejemplo, vamos a ver esto. Si yo corté acá, este corte que estábamos trabajando hoy, que estábamos viendo hoy, si yo corté acá y veo la tráquea, si yo me paro en la tráquea, que es el plano medio, perdón, el plano posterior, y me voy para adelante, estoy en tráquea, me voy para adelante, tengo que encontrar los grandes vasos. Y me voy más para adelante y tengo que encontrar el cuerpo adiposo retroesternal, y luego el esternón. ¿Queda claro? O sea, tráquea, grandes vasos y cuerpo adiposo. No puedo mezclar tráquea con corazón, porque la tráquea está arriba y el corazón está abajo, entonces o corté arriba o corté abajo. ¿Me explico? Entonces, si yo veo corazón, si yo empiezo a ver corazón, que es esto que está acá, esta es la silueta del corazón, ninguna de estas estructuras que está acá atrás ustedes me pueden decir que es tráquea. ¿Entienden? Porque si yo corté la altura del corazón, ya no veo tráquea. ¿Queda claro? O corto arriba o corto abajo. Por eso es que dividimos superior e inferior. ¿Queda claro? Entonces, si yo veo el corazón, que es esto que está acá, corazón, para adelante puedo ver estos ligamentos, que son los ligamentos externopericárdicos, y para atrás debería ver los vasos pulmonares que no los vemos, pero seguro ninguna de estas estructuras que está acá atrás es tráquea. ¿Se entiende? ¿Quedó claro entonces? Bien, muchachos, dejemos por acá. Les voy a mandar, voy a intentar hacerlo hoy. Yo hoy estoy bastante quieto de actividad médica, así que voy a intentar hacerlo hoy, el videito de laringe, y les mando el texto para que lo sigan. No es para que lo vean hoy, de repente se lo dejan para el fin de semana, si lo tienen libre, porque prefiero que si tienen que ver algo y gastar tiempo hoy, que vean un poco de tórax, que intenten encontrarse adentro del mediastino. El mediastino es de los sectores del cuerpo más ordenados que tenemos, o sea que una cosa nos tiene que llevar necesariamente a la otra, no nos podemos perder adentro del mediastino, o sea, es
tan ordenado, van a ver el abdomen que es un descontrol, en cambio el mediastino es tan ordenado que si yo tengo esta estructura, la de adelante tiene que ser esta, no puede ser otra, ¿entienden? Es así de estructurado el mediastino, ¿está? Así que si quieren y pueden repasar los planos del mediastino, los pisos, intenten ver un poco de estos cortes, aunque no entiendan mucho, pero traten de verlos, ir memorizando algunas estructuras. Y mañana vamos a dar grandes vasos, y capaz que empezamos el corazón, pero no creo. ¿Está? Nos vemos mañana entonces, muchachos. Les tengo que mandar unos textos, que es de esto, de esternón y costillas. Bien simple. Esto es mucho más simple que un número, así que no van a tener drama. Ya están duchos. Nos vemos mañana. Que pasen bien.